Muchísimas gracias. Y bueno, para comenzar a hablar acerca de este tema referente a lo que es la sepsis, pues bueno, es importante mencionar que la sepsis, como ya bien se hizo una antesala a esto, pues es una de las problemáticas de salud que es muy frecuente en la gran mayoría de los hospitales, no solamente hospitales generales, sino también inclusive hospitales ya muchísimo más grandes, hablando de un tercer nivel, hospitales de alta especialidad incluso. Y que bueno, es uno de los problemas que también conlleva una alta tasa de mortalidad en nuestros pacientes, inclusive también no solo de mortalidad, sino también de morbilidad a largo plazo. Y bueno, en relación a esto, como ya mencionó anteriormente, pues existen organizaciones a nivel internacional, ¿sale?, que nos mencionan la importancia que tiene la sepsis en relación a la prevención, al diagnóstico oportuno inclusive, y también al tratamiento de estas complicaciones que pudiesen llegar a presentarse. Referente a esto, pues vamos a tener que se han hecho esfuerzos o colaboraciones en diversos países para poder establecer ciertas pautas terapéuticas, guías incluso de cómo debemos de hacer un diagnóstico oportuno, cómo tenemos que identificar a un paciente con sepsis, cuáles son estos datos que nos van a llamar la atención para que nosotros podamos identificar de forma muy temprana y de forma precoz y asimismo poder establecer las intervenciones, valga la redundancia, específicas para limitar estos daños. Y bueno, a raíz de esto es importante que nosotros centremos nuestra atención en una situación. Yo no desconozco el tipo de población que ahorita tengamos aquí. Yo esperaría que no solamente hubiera del área de enfermería, pero si es así, pues bueno, mencionar que dentro de lo que es el tratamiento de la sepsis, muchas de las guías van encaminadas precisamente a la parte médica, a las intervenciones desde el punto de vista, cómo tengo que actuar, qué es lo que yo tengo que indicar, cómo se van a poder establecer los diagnósticos. Y muchas veces dejamos de lado la intervención de enfermería. Una de las situaciones importantes que yo tengo que mencionar es que precisamente nosotros dentro de lo que es el área de enfermería, y por eso orgullosamente UNAM, bueno, nos mencionan o nos enseñan a ser partícipes de forma activa en esta situación del diagnóstico, el tratamiento, así como la prevención e identificación de ciertas complicaciones que pudiesen llevar a un mayor daño a nuestros pacientes. Y bueno, dentro de esto, y mencionando todo lo que son los esfuerzos internacionales, a raíz de esto, en el 2003, en el 2008 y la última modificación que surge a partir del año 2013 y las últimas revisiones que se han estado haciendo alrededor del año 2016, surgen unas guías que se llaman guías de sobreviviendo a la sepsis. A través de estas guías de sobreviviendo a la sepsis, nos marcan lineamientos y pautas clínicas, terapéuticas, valoraciones, entre otras situaciones, que es lo que nosotros tenemos que realizar. Todo esto siempre evidentemente bajo los criterios o bajo la importancia de lo que es la evidencia. ¿A qué nos referimos con evidencia? Todos, absolutamente todos, las personas que ya laboran actualmente en una institución, sabemos perfectamente que muchos de nuestros pacientes, o la gran mayoría, si no es que por decir todos, cursan en algún momento con algún periodo de inmunosupresión, con algún periodo de un tipo de infección, que esto puede empezar a complicar o conlleva a la prolongación de los días de estancia a nivel hospitalario. Relacionado a esto, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es limitar precisamente la aparición de estos cuadros infecciosos y precisamente evitar que continúen muchísimo más allá de una simple infección. Y bueno, relacionado a esto, surgen las guías de sobreviviendo a la sepsis, en los cuales en algún momento se establecían ciertas definiciones, como lo que era sepsis, lo que era septicemia, lo que era sepsis grave, y finalmente lo que nos lleva a lo que es al choque séptico. En las últimas revisiones se han estado poniendo de acuerdo para retirar un término que es sepsis grave, ya que por definiciones operacionales cumplen exactamente con todos los criterios, solamente que nos menciona la exacerbación de una respuesta inmunológica un poquito más alta. Relacionado a esto,
También se han estudiado otros mecanismos por los cuales se llegan a desarrollar este tipo de situaciones y es donde empezamos a encontrarnos algo que se llama, por ejemplo, la teoría del caos. Dentro de esta teoría del caos son solamente acrónimos precisamente para referirnos a una respuesta disregulada en un proceso inflamatorio y una respuesta antiinflamatoria. Y evidentemente en este vaivén del proceso inflamatorio y una respuesta antiinflamatoria vamos a encontrar unas respuestas que serán de forma mixta. Y entonces ahí es donde encontramos tres elementos importantes que se llaman SIRS, CARS y MARS. Dentro de estos, dentro del SIRS tenemos que es la respuesta inflamatoria sistémica. El MARS tenemos que es la respuesta mixta y el CARS tenemos que es la respuesta antiinflamatoria ante este tipo de proceso. Antes de continuar también es importante que nosotros hagamos una especie de recordatorio referente a básicamente qué es un proceso inflamatorio. Perdón. Referente a este tipo de situaciones, ¿qué es el proceso inflamatorio? Tenemos que recordar que absolutamente todo el tiempo nuestro organismo se encuentra en una homeostasis constante, o si no, está buscando todo el tiempo que se logre esta homeostasis. Referente a esto, tenemos que recordar que tenemos ciertos factores proinflamatorios y antiinflamatorios. A esto nosotros le vamos a conocer como interleucinas o interleuquinas, dependiendo. Tenemos interleucinas que son proinflamatorias y tenemos interleucinas que son antiinflamatorias. El proceso básicamente inflamatorio es una de las... es un parteaguas en el mantenimiento de la homeostasis a nivel biológico. ¿Por qué? Nosotros sabemos que durante todo el tiempo, o el proceso salud-enfermedad, es un proceso que está de forma continua o es un ciclo. Referente a esto, tenemos que tener procesos inflamatorios que nos ayuden a eliminar ciertas células que nuestro cuerpo evidentemente ya no necesita. Un ejemplo de ellos pues va a ser la piel cuando se descama. Llevan ciertos procesos a través de lo que son las interleucinas para poder favorecer este tipo de procesos. No, todavía no estoy cambiando de diapositivas, ahorita solamente estoy dando la parte introductoria. No se preocupen. Y bueno, dentro de esta situación, les voy a compartir la otra pantalla. Aquí está. Eso es justo a lo que me refería hace un momento. Tenemos una respuesta proinflamatoria y una respuesta antiinflamatoria. La respuesta proinflamatoria va a estar a través de mediadores proinflamatorios y la respuesta antiinflamatoria, pues evidentemente ante procesos antiinflamatorios. Esto nos desarrolla en respuestas sistémicas, que es el SIRS, MARS y CARS, y todo esto en conjunto nos da la teoría del caos. No sé si alguien quiere hablar. Me parece que no. Y bueno, esta teoría del caos, refiriéndonos al acrónimo que hace ratito les mencionaba, pues nos habla de las respuestas cardiovasculares, las respuestas homeostáticas, la parte de la apoptosis, la falla orgánica múltiple y la supresión inmunitaria. Cada una de estas situaciones o cada una de estas manifestaciones clínicas va a estar derivada o va a depender del tipo de respuesta que se esté dando. Por ejemplo, las alteraciones a nivel cardiovascular se dan a consecuencia de procesos inflamatorios, la parte de la homeostasis a través de respuestas mixtas, es decir, de la proinflamación y la antiinflamación. Perdón. La apoptosis, como es el ejemplo de hace rato que mencionábamos, referente a las células epiteliales de la piel, pues tiene que ver directamente con un proceso inflamatorio donde tiene que haber muerte celular programada para que pueda haber una regeneración. El síndrome de falla orgánica múltiple, pues es a consecuencia de la inflamación, y la supresión inflamatoria o la supresión inmunitaria se da a consecuencia de una antiinflamación. Y esto es bastante sencillo de entender. Cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos un ejemplo muy sencillo, que yo siempre les digo, cuando nos llegamos a golpear algún dedo del pie en la esquina de la cama, normalmente nosotros tenemos lo que es una agresión inicial, es decir, una lesión. ¿Qué sería esto? De forma posterior a esta lesión o esta agresión, lo que vamos a continuar es la presencia de un mayor flujo sanguíneo, que sería una respuesta cardiovascular.
hay una dilatación de los capilares para que incremente el flujo sanguíneo. Al incrementar el flujo sanguíneo, llegan células blancas que van a pertenecer al grupo de las interleucinas, específicamente hablando de la 1, 2, 6, 8 y 10, que son proinflamatorias, para incrementar el flujo sanguíneo, el mayor consumo de oxígeno y de forma posterior pasar a lo que es la homeostasis, es decir, le llevo mayor cantidad de oxígeno para después llegar a la apoptosis cuando las células se lesionaron en exceso y finalmente tengo que desecharlas para dar lugar a una nueva formación de células. La falla orgánica, pues evidentemente mi dedito chiquito no va a tener mayor problema, pero si estuviera yo hablando a nivel cerebral, a nivel hepático, a nivel cardiovascular, a nivel neumológico, pues evidentemente aquí ya estaríamos hablando de una falla orgánica, ¿vale? Y cuando hablamos de múltiple, pues evidentemente las interacciones que existen entre cada una de ellas. La supresión inmunitaria, pues básicamente es cuando ya se logró todo lo que es la lesión y el establecimiento de una homeostasis, llegamos a la supresión inmunitaria. Hay que recordar que todo el proceso inflamatorio también conlleva la presencia de todo lo que son las células blancas, neutrófilos de forma específica y que de forma más adelante lo vamos a mencionar, como serían básicamente parte de nuestra respuesta inflamatoria. Okay. Ahora, ya hablando propiamente en términos de sepsis, tenemos que la sepsis va a ser un trastorno que es potencialmente mortal. ¿Por qué ustedes se imaginan que es mortal en relación a lo que acabamos de ver? ¿Alguien que guste participar o le cedo la palabra de forma directa? A ver, vamos a seleccionar a alguien. Cecilia Galán. Ok, ya todos silenciamos con el micrófono. Bueno, continúo. En relación a esto, la parte de la sepsis pues, va a ser potencialmente mortal. ¿Por qué? Porque precisamente estamos hablando que es una respuesta inflamatoria disregulada, ¿sale? Si yo no la identifico, si yo no la trato de forma correcta, yo no le doy prevención de complicaciones de forma temprana o precoz, pues lo que voy a permitir es que precisamente todo este proceso de inflamación se dé de forma exacerbada y evidentemente nunca voy a terminar de limitar este proceso inflamatorio y lo que sucede pues evidentemente es la falla orgánica múltiple. Y cuando ya llegamos a una falla orgánica múltiple, pues básicamente estamos hablando de que todos los sistemas van a dejar de funcionar de forma correcta y junto con esta falla que vamos a empezar a tener, pues todos los sistemas se van a ver atrofiados. Y bueno, vamos a empezar a hacer diferencias, lo que es la sepsis y el choque séptico o choque septicémico, como nos lo refieren las guías de sobreviviendo a la sepsis. Hay que entender que la sepsis es una entidad y el choque séptico pertenece a lo que es la sepsis, pero tiene ciertas características muy específicas para poder decir que estamos hablando de un choque séptico. Básicamente la única gran diferencia que presenta es la situación de perfusión. Recordando un poquito lo que es la definición de choque de forma general, hablamos que el choque es un estado de hipoperfusión tisular, ¿sale? Cuando hablamos de hipoperfusión tisular, pues estamos hablando de que no se está entregando la suficiente cantidad de oxígeno, no tenemos un flujo sanguíneo adecuado, no tenemos una presión de perfusión adecuada y por lo tanto también todos nuestros sistemas van a estar careciendo de los principales nutrientes, glucosa o en este caso carbohidratos y finalmente el oxígeno. Al no tener ninguno de estos nutrientes, pues vamos a tener una respuesta metabólica importante que va a ser la generación de lactato. Y bueno, estas dos entidades, tanto la sepsis como el choque séptico, pues van a generar muchos problemas a nivel mundial, inclusive hablando de millones de personas que afectan a nivel mundial. Y bueno, nos menciona que van a ser fatales en 4 de cada uno de estos casos, ¿vale? Entonces tenemos una tasa de mortalidad pues bastante alta. Y bueno,
Si nosotros tuviéramos que contemplar el tipo de atención que se le tiene que dar a los pacientes que llegan a tener un choque séptico, tendríamos que inclusive compararlo desde el punto de vista epidemiológico con algunas otras entidades no zoológicas como podrían ser politraumatismos, así como los infartos agudos a miocardio, que bueno, por excelencia sabemos que son una de las principales etiologías o de las causas de muerte a nivel mundial que son bastante prevalentes. En conjunto con también otro tipo de alteraciones a nivel neurológico cuando hablamos de accidentes cerebrovasculares. Y por ello la importancia de la identificación precoz, así como el tratamiento que se le tiene que dar de forma adecuada en las primeras horas, ¿sale? De hecho, las guías de sobreviviendo a la sepsis nos mencionan que el gold estándar que tenemos que manejar debe de ser el manejo en las primeras 6 horas de la identificación de la sepsis. Evidentemente, esto tendría que ser todavía en muchísimo menos tiempo. ¿Cuál es una de las situaciones y cuál es una de las realidades que vivimos nosotros en nuestro sistema de salud? El sistema de salud está bastante saturado, tenemos pocas unidades de cuidados intensivos para poder manejar este tipo de pacientes e inclusive las salas de urgencia no todas cuentan con el material e incluso el recurso humano que esté adiestrado, que tenga la capacitación y que tenga el conocimiento para poder identificar ese tipo de situaciones. ¿Por qué es importante mencionar esto? Evidentemente, cuando hablamos de pacientes politraumatizados, infartados, con eventos vasculares cerebrales e incluso ya incluyendo aquí la parte de la sepsis, son pacientes que evidentemente no van a requerir un tratamiento ambulatorio, que no se pueden manejar de forma tan simple. Esto conlleva la complejidad del cuidado. Tienen que ser manejados en unidades de cuidados intensivos, evidentemente, y por eso la excelencia que se tiene que lograr en estas unidades pues tiene que ser la mejor. Y bueno, vamos a empezar a hablar ya propiamente ahora sí también de lo que es la definición y tenemos que mencionar finalmente qué es la sepsis. Las guías de sobreviviendo a la sepsis nos mencionan que es un trastorno orgánico potencialmente mortal. ¿Qué significa que sea potencialmente mortal? Significa, si tú lo dejas avanzar, si tú no tienes la pericia, la visión clínica para identificar a tu paciente que tiene esta necesidad alterada, muy probablemente va a avanzar o va a progresar a una situación mucho peor. ¿Cuál sería esta situación mucho peor? Pues la siguiente definición: el choque séptico, que básicamente nos menciona que es el subconjunto de la sepsis que incluye los trastornos circulatorios y celulares. Esta es la parte importante. Cuando ya nos mencionaron situaciones celulares, tenemos que empezar a recordar nuestras benditas clases de biología, benditas clases de bioquímica, cuando hablamos del ciclo de Krebs y después del ciclo de Cori, entre otro tipo de ciclos. Cuando hablamos del ciclo de Krebs, estamos hablando básicamente que nuestra célula está sufriendo por alguna situación. ¿Por qué puede sufrir nuestra célula? Porque yo no le estoy dando la suficiente cantidad de glucosa que necesita para que dentro de la mitocondria pues haga sus procesos necesarios. O la otra, no le estoy dando el sustrato necesario por el cual va a llevar los procesos oxidorreducciones o degradaciones para que pueda lograr un metabolismo de forma correcta, en este caso oxígeno. ¿Cuál es la definición de choque? La hipoperfusión. ¿Qué es la hipoperfusión? Pues la ausencia de una presión suficiente para que le llegue nutrientes y básicamente el oxígeno a mi célula. ¿Qué es lo que me da como resultado? Recordando mis clases de microbiología y de biología, pues básicamente yo soy un organismo aerobio que necesita oxígeno. Al no tener oxígeno, pues no produzco la misma cantidad de ATP, pero sí lo que voy a producir se llama lactato. Y hay que recordar que el lactato de forma posterior es un indicador de gravedad, es un indicador inclusive de mortalidad en nuestros pacientes cuando hablamos de sepsis. Entre más alto sea el lactato, la probabilidad de la muerte de nuestro paciente incrementa de forma exponencial. Y bueno, una vez que ya nosotros empezamos a identificar básicamente estas definiciones de sepsis y choque séptico, tenemos que empezar a hablar acerca de las recomendaciones que nos hacen las guías de sobreviviendo a la sepsis. Estas recomendaciones, evidentemente, o la ponencia, la clase del día de hoy, se llama basada en evidencia,
porque tienen un rango, tienen un nivel de evidencia relacionado a los estudios, las investigaciones que se han realizado para poder determinar cuáles son las mejores prácticas y cuál es lo que nos da un mayor rendimiento entre las intervenciones, el costo y evidentemente la calidad de estas intervenciones. Referente a esto, vamos a tener evidencia que es de alto, mediana o baja recomendación, pero una especificidad bastante alta. Entonces hay que entender esto y vamos a ir viendo a lo largo también de las recomendaciones o del manejo del paciente séptico, que no toda la evidencia, ¿sale?, la podemos llevar en todos los hospitales, y es precisamente a lo que me refería hace un momento. Cuando mencionamos básicamente BPS, básicamente nos habla del nivel de evidencia, es se me acaba de ir la palabra en inglés, pero es una recomendación de muy buena es una recomendación muy buena. Better es buena recomendación y con un nivel alto, nada más está en inglés, la traducción pues de la guía. Entonces nos menciona cada una de estas recomendaciones que la sepsis y el choque séptico son emergencias médicas y se recomienda iniciar el tratamiento y la reanimación de forma inmediata. Es decir, si nosotros tuviésemos que estar en un servicio de triage en el cual llega un paciente politraumatizado, muy probablemente a consecuencia de un accidente vehículo-motor, tuviéramos un paciente con un evento vascular cerebral y un paciente infartado, los cuatro tendrían el mismo nivel muy probablemente de necesidad de atención. Aquí ya nosotros tendríamos que empezar a discernir, evidentemente, bajo otros criterios, a quién tendríamos que atender primero. Ya tendríamos que empezar a discernir a través de lo que es edad, la recuperación, cuál es la viabilidad del tratamiento de los pacientes, y evidentemente al hacer las solicitudes a interconsultas con otros servicios del hospital, pues ellos tendrían también que discernir entre quién es prioridad referente a la necesidad de atención. Pero es importante que mencionemos que el paciente con sepsis siempre va a ser prioridad dentro de un hospital. Y bueno, cuando hablamos de tratamiento inicial, siempre tenemos que iniciar con algo que es la reanimación. Y bueno, recordando nuestros principios fisiológicos, inclusive recordando lo que son modelos y teorías de enfermería, nosotros tenemos que recordar que una de nuestras grandes necesidades pues es precisamente la parte de la hidratación, ¿no?, o el manejo de líquidos a nivel corporal. Referente a esto, nosotros tenemos que mencionar que a todos los pacientes, absolutamente a todos los pacientes, se les tiene que hacer una reanimación hídrica inicial. ¿Qué es esto de la reanimación hídrica? Mi paciente, vamos tantito a cambiar de pantalla y me voy a la escala de SOFA. Más adelante la vamos a retomar, pero me adelanto un poquito. Dentro de lo que es la escala de SOFA, tenemos básicamente que es una escala que me va a dar una predicción de la falla orgánica que pudiese llegar a tener una persona cuando yo desde el punto de vista clínico empiezo a observar que hay alteraciones, ¿sale? ¿Cuáles pueden ser estas alteraciones de forma rápida que yo empiezo a identificar? En ocasiones solamente con la parte de la vista podemos identificar la alteración en una escala de coma de Glasgow. Podemos ver que el paciente no está totalmente orientado, inclusive ya durante el interrogatorio yo puedo empezar a discernir que tiene ciertas alteraciones importantes. Puede inclusive también empezar a observar alteraciones ya de otros sistemas, como pueden ser a nivel hepático, cuando yo observo la coloración de la piel, evidentemente la parte hepática no la va a dar lo que es la bilirrubina. La coagulación, cuando yo estoy haciendo una exploración, observar la presencia de zonas de equimosis, zonas de petequias, zonas de pequeñas hemangiomas, inclusive que se pueden llegar a formar alrededor de todo lo que es la piel, o sobre todo zonas de mayor presión. A la parte respiratoria tendría que yo observar el patrón respiratorio, la frecuencia respiratoria y hacer un patrón respiratorio de mi paciente.
A nivel cardiovascular, evidentemente, pues yo tendría que tomar los signos vitales para determinar cuál es el estado hemodinámico de mi paciente. Y más adelante, pues ya lo vamos a retomar. La situación aquí importante es tener en cuenta que la escala de SOFA pues es una escala bastante rápida de valorar. Ahora, si yo no tengo todo el tiempo para hacer la valoración a lo mejor de la parte renal porque necesito perdón, pruebas de laboratorio que en ocasiones, dependiendo cada uno de nuestros centros de trabajo, pudiesen llegarse a tardar un poquito más, la parte hepática también y la parte de la coagulación, pues me voy a evitar a lo mejor esta situación haciendo uso de lo que es el Quick SOFA, o sea, una valoración del SOFA un tanto más rápida. ¿Cuáles son los que yo voy a identificar de forma rápida? La alteración del nivel de conciencia, si tiene menos de 13 puntos, la tensión arterial sistólica, si es menor a 100, y la frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 respiraciones por minuto. Eso a mí ya me tiene que empezar a llamar la atención que ya algo no está del todo bien. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Basta con que yo tenga estos puntos? No. Me va a decir que yo tengo que tener ciertos criterios, por lo menos 2 de estos, más datos de infección específica. ¿Cuáles serían datos de infección específica? Una de ellas, evidentemente, sería la fiebre característica en todos nuestros procesos infecciosos. Pero hay que tener ciertas consideraciones referente a esto. Si bien mencionamos que la fiebre es un dato patognomónico de un proceso infeccioso, no siempre va a estar presente, sobre todo cuando hablamos de una población geriátrica, es decir, pacientes por arriba de 65, 70 años, no todos desarrollan una respuesta infecciosa con fiebre, ¿sale? Algunos de ellos inclusive llegan a presentar hipotermia, y precisamente en las guías del 2003 y el 2008 valoraban esa presencia de fiebre o de hipotermia. Sin embargo, hoy en día ya con las nuevas modificaciones, pues ya retiran ese criterio porque era sumarle puntos, y entonces eso, lejos de ayudar a hacer un buen diagnóstico, dificultaba la presencia, pues evidentemente, de un diagnóstico precoz. Bueno, una vez que yo empiezo a hacer la valoración del Quick SOFA o de SOFA en su totalidad, pues yo tengo que empezar a discernir y tengo que empezar a tener el criterio clínico para poder decir inicio o retraso el tratamiento. Aquí, ese es el punto medular. Aquí se trata de que yo pueda obtener o que yo tenga el conocimiento, así como la pericia y la objetividad para yo decir, este paciente tiene una alta sospecha de sepsis y por lo tanto tengo que iniciar el tratamiento. El tratamiento inicial nos menciona las guías que se hace la recomendación de que debe de ser una reanimación hídrica de aproximadamente 30 mililitros por kilo de peso con soluciones cristaloides. De igual manera, tenemos que recordar que cuando hablamos de fluidoterapia, ¿vale? La fluidoterapia pues es un universo muy grande en referente al manejo de líquidos intravenosos, líquidos parenterales, enterales, entre otras vías de administración. Y que tienen básicamente indicaciones muy específicas. Perdón. También derivado de esto, déjenme checar el chat. Ya. Relacionado a esto, tenemos que tener en consideración que la fluidoterapia se va a dividir en grandes secciones. Tenemos las soluciones cristaloides, tenemos las soluciones coloides y tenemos lo que son derivados o componentes sanguíneos. Cada una de estas situaciones tiene una pauta clínica específica para su uso. Y una de las situaciones importantes a mencionar aquí es que todas las reanimaciones hídricas, no solamente por la guía de sobreviviendo a la sepsis, sino el manejo del paciente neurocrítico, el manejo del paciente politraumatizado, síndrome de Crush, síndrome compartimental abdominal, entre muchos otros, siempre nos hacen la recomendación que todas las reanimaciones deben de ser iniciales con cristaloides. Esto derivado, ¿por qué y para qué? Vamos a entender un poquito, vamos a hablar acerca de las características de cada una de las soluciones. Las soluciones tenemos
dos grandes apartados, ahorita solamente vamos a mencionar dos o vamos a utilizar dos ejemplos, que sería la solución fisiológica, la que todos conocemos al 0.9%, y la solución Harman. Esta solución Harman, pues vamos a tener que sus características organolépticas nos menciona que tiene mayores concentraciones o mayores cantidades de solutos. Estos solutos pues básicamente no es otra cosa más que la característica de electrolitos. La solución fisiológica, por otro lado, pues tiene cloruro de sodio y al tener cloruro también tiene cloro, evidentemente. ¿Cuáles son las características de cada una de ellas? Y tenemos que irnos a recordar básicamente funciones específicas de anatomía. Hay que recordar que dentro de lo que es el endotelio vascular, hablando de venas y arterias, tenemos ciertas capas. Estas capas pueden ser la túnica externa, la túnica media y la adventicia. Cuando hablamos de la arteria, pues vamos a tener un endotelio arterial. Este endotelio arterial responde a muchos estímulos. Estos estímulos pueden ser hormonales, pueden ser traumáticos, pueden ser químicos, entre muchos otros. ¿Cuáles son las características de las soluciones? Normalmente en los servicios de urgencia estamos muy acostumbrados a que nos llega un paciente a choque y nos dicen hay que pasar cargas de soluciones y todos nos sentimos felices cuando ponemos un acceso vascular, lo ponemos y vemos que la solución cae a chorro como si le estuviéramos llenando un globo a una persona. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de hacer unas reanimaciones tan rápidas o la administración de líquidos intravenosos rápidos es que vamos a generar lesiones endoteliales. Hay que recordar que los endotelios o las partes de las arterias y de las venas o todas las células están unidas a través de algo que se llaman desmosomas. Los desmosomas no es otra cosa más que un entramado que funciona más o menos como mis dedos. Son las uniones entre las células. Esta es una célula y esta es otra célula. Los desmosomas permiten uniones entre ciertas células, de tal manera que existe todavía espacios entre cada uno de estos que van a permitir, a través de la formación de capilares, la perfusión, es decir, salida de agua, salida de glucosa, salida de oxígeno, entre otros nutrientes. Hablando de ósmosis y paso libre de líquidos, pues la entrada y salida de líquidos para los intercambios. Cuando yo administro líquidos de forma indiscriminada, es decir, sin una pauta terapéutica, que serían estos 30 mililitros por kilo de peso, y cuando llegan los pacientes y que nos dicen, pásale una carga de 1000 y después le pasas otros 1000 para 20 minutos y al término de eso le pones otra solución de 1000 para 6 horas y cuando se termine otra de 1000. Ese tipo de reanimaciones o ese tipo de manejo de líquidos intravenosos son incorrectos. ¿Por qué? Porque lo que van a generar va a ser una lesión endotelial donde los desmosomas van a sufrir y lejos de mantenerse unidos, lo que hacen los desmosomas es que tienden a abrirse. Al abrirse estos desmosomas, lo que vamos a generar o lo único que vamos a conseguir es que haya la presencia de algo que se llama síndrome de fuga capilar. Hasta ahí espero que vayamos comprendiendo, me voy explicando cuál es la importancia de esto. Otro segundo mecanismo de lesión por el cual es importante llevar reanimaciones con pautas clínicas es el hecho que cuando yo hablo de la sepsis, la misma inflamación ya me está generando problemas con esos desmosomas, es decir, ya empieza a haber una fuga capilar. Y recordando la homeostasis que estábamos mencionando, es importante también mencionar la distribución de los líquidos corporales. Hay que mencionar que nuestro peso corporal en la totalidad en los varones es del 60%, el peso corporal es en agua, y en las mujeres el 70%. De estos se dividen en dos grandes apartados, lo que es el líquido intracelular y el líquido extracelular. Y el extracelular se divide en otros dos grandes apartados, que es el líquido intravascular y el líquido intersticial. Cuando hablamos de función cardiovascular, que es donde ahorita nosotros ya nos estamos metiendo, estamos hablando de que el líquido intravascular se va a empezar a fugar. ¿Hacia dónde? Al intersticio. Es decir, en un espacio que básicamente solamente tiene que servir como el medio por el cual pasan los solutos a través de las membranas semipermeables de un lado hacia otro.
para que exista la nutrición y exista un funcionamiento adecuado de las células. Cuando yo no tengo esto, todos los líquidos empiezan a fugar de forma indiscriminada y evidentemente esto me va a dar consecuencias a nivel cardiovascular. Más adelante lo vamos a retomar. Entonces, la parte importante de esto es hacer reanimaciones de 30 mililitros por kilo de peso, ¿sale? Para las primeras 3 horas. Es decir, si yo tengo una persona promedio que pesa 70 kilogramos, 7 por 3 me dan 2100. 2 litros de agua que le voy a tener que administrar a mi paciente. ¿Se los paso a carga a chorro? No. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? 3 horas. Porque el daño endotelial existe. ¿De acuerdo? Tengo que evitar este daño endotelial. Ahora, ¿cuál es la mejor solución o cuál es la solución que se recomiendan a través de la evidencia? ¿Qué dice la ciencia que yo tengo que hacer? Bueno, evidentemente yo tengo que hacer la reanimación siempre con soluciones Harman. ¿Por qué? La solución Harman, aparte de que tiene otra concentración de electrolitos, posee una característica. Tiene algo que se llama lactato. Y el lactato es un precursor de otras reacciones químicas dentro de mi cuerpo que son necesarias para lograr la homeostasis. Me voy a adelantar un poquito. Cuando yo tengo procesos de hipoperfusión, o sea, estados de choque, normalmente tomamos gasometrías para poder discernir o poder identificar qué tipo de choque pudiésemos llegar a tener y cuál es la manifestación que se está dando. Recordar que tenemos acidosis metabólica y respiratoria, tenemos alcalosis respiratoria y metabólica. ¿Cómo yo lo hago la diferencia? Pues a través de lo que es CO2 y la presencia de lactato. Resulta ser que más adelante el lactato, cuando entra en conjunto con una enzima a nivel renal que se llama anhidrasa carbónica, hacen procesos químicos y produzco bicarbonato. Y el bicarbonato hay que recordar que es el buffer específico y predilecto para normalizar el pH en la sangre cuando tenemos procesos de acidosis metabólica. Y bueno, dentro de esta reanimación inicial también, no solamente basta con que yo sepa que le voy a pasar líquidos y la cantidad de líquidos que le voy a pasar, sino que yo tengo que estar guiando o tengo que dirigir mis actividades a través de marcadores específicos que me estén hablando de lo que mi paciente realmente necesita. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que hacer una reanimación con líquidos, evidentemente, pero tengo que estar haciendo valoraciones de mi paciente respecto a cómo está respondiendo a esta reanimación. ¿Cómo yo le voy a hacer para poder saber si mis esfuerzos están siendo correctos o si la reanimación está siendo la correcta? Evidentemente voy a tener que hacer valoraciones clínicas con alta tecnología, Vigileo, Vigilance, catéter de Swan-Ganz, análisis de pulso de onda, con monitores por bioimpedancia como el CHIT-A, pero pues si no tenemos nada de eso en nuestros hospitales, ¿cómo se imaginan que podría ser? Pues la base de lo que es la enfermería, la base de todas nuestras valoraciones, simple y sencillamente a través de los signos vitales. Si yo empiezo a observar que mi paciente cuando recién llega al hospital tiene alteración del estado de conciencia, está taquicárdico, tiene hipotensión y después de esas 3 horas, a la media hora, a la hora y media, a las 2 y media, a las 3 horas, los signos vitales pasan de estar en un estado hiperdinámico a un estado normodinámico o con tendencia a la normodinamia, pues evidentemente me están hablando que estoy dando unas pautas clínicas y mis intervenciones están siendo las correctas. Evidentemente, si yo cuento con tecnología, pues también voy a hacer uso de ella, pero no solamente se va a limitar hasta eso mis esfuerzos. Evidentemente, yo puedo tener situaciones más importantes como entender las relaciones
de las presiones de las diferentes cavidades cardíacas, entender cuáles son las presiones, cuáles son las presiones ya de intercambio a nivel capilar, tanto arterial como venoso, perdón, y sacar mi diferencial por análisis de pulso de onda. Eso suena muy bonito. Y si yo tuviese, evidentemente, otros aparatos para poder hacer la valoración de hemodinámica de mi paciente, como es el vigileo, donde me dan índices cardíacos, volumen sistólico, volumen de variabilidad sistólica, el índice de resistencias vasculares periféricas, la saturación venosa o la saturación venosa mixta, entre muchas otras, pues eso sería evidentemente mucho mejor, porque eso me está dando especificidad segundo a segundo literalmente de cuál es el comportamiento de mi paciente. Ahora, me voy a centrar también aquí, se los vuelvo a acercar, específicamente en esta parte. Gasto cardíaco y BBS. No vayan a olvidar esta. BBS significa volumen del ventrículo izquierdo, evidentemente, o volumen sistólico, ¿sale? Volumen sistólico. ¿Por qué va a ser importante el volumen sistólico? Más adelante se los voy a explicar. Otra recomendación que se nos hace es que después de que nosotros hacemos la primer reanimación inicial con los líquidos, se deben de administrar más líquidos. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues ya le dejamos soluciones para 8, ya le dejamos para 12, o ya déjale para 24 porque ya está orinando. No. La reanimación hídrica se debe de hacer, evidentemente, la segunda o el mantenimiento de mi paciente ya se tiene que hacer con total conciencia. ¿Qué quiere decir? Que estas 3 primeras horas, ¿sale?, forman parte del gold estándar que les mencionaba hace un momento. ¿Cuántas horas son las principales en las cuales yo tengo que atender a mi paciente? Las primeras 6 horas. Es decir, ya llevo la mitad del tiempo en el cual yo ya tengo que empezar a resolver o ser resolutivo en las necesidades de mi paciente. Para esto, las siguientes administraciones de líquidos ya tienen que ser mucho más conscientes. Es decir, ya el paciente tiene que haberse decidido si se va a una terapia intensiva, y dentro de una terapia intensiva, la necesidad de realizar monitoreos con otro tipo de monitores, evidentemente, como este es el Vigilance, donde nos va a dar otros parámetros totalmente hemodinámicos. Aquí se conecta un catéter de Swan-Ganz y aquí tenemos el monitor de un, valga la redundancia, de un monitor por bioimpedancia que se llama Cheetah. Este monitor de bioimpedancia solamente son electrodos que se colocan en lo que es el tórax, y en automáticos nos va dando todos los demás parámetros: gasto cardíaco, índice cardíaco, volumen de variabilidad sistólica, resistencias vasculares, entre otras, evidentemente también a través de lo que es un brazalete. Y a través de esta medición o de esta vigilancia de forma continua es como yo voy a poder observar si la administración de líquidos está siendo la adecuada, me estoy quedando corto o me estoy sobrepasando de líquidos. ¿Por qué? Es importante mencionar que si yo me quedo corto de líquidos, evidentemente la hemodinámica de mi paciente no va a mejorar. Todo el tiempo va a estar hiperdinámico. Pero si yo me paso de líquidos, no es como que no va a pasar nada y nada más le puedo pasar furosemide. Pues ya me pasé y le doy furosemide o algún diurético y le quito lo que le pasé en exceso. No. El problema es que de aquí pueden derivar otro tipo de complicaciones, como cuáles: una insuficiencia cardíaca congestiva. Y de aquí vamos a tener también la importancia, más adelante se los voy a explicar, del por qué no solamente hacer uso de estos monitores, sino también de tener la conciencia y de empezar a visualizar que puedo generar otro tipo de complicaciones. Aquí tenemos pues un monitor de cabecera, un monitor de terapia intensiva, y evidentemente pues no todos, también eso es una gran realidad, pero si hablamos de vigileo, vigilance, monitores por bioimpedancia, pues la mayoría de las terapias intensivas, aun cuando decimos que ya es tecnología obsoleta los catéteres de Swan-Ganz, siguen siendo parte fundamental del monitoreo hemodinámico de nuestros pacientes cuando hablamos de lo que es la parte de la invasión. Evidentemente, pues todo esto nos va a empezar a dar otras lecturas, nos dan otros números, los cuales nosotros le tenemos que poner nombre, apellido,
y darle una interpretación muy específica para poder identificar la importancia de cada uno de estos. Ahora, cuarta recomendación nos dice que tenemos que hacer otras valoraciones hemodinámicas, es decir, como la evaluación de la función cardíaca. ¿Cómo yo le haría para evaluar la función cardíaca? A lo mejor lo más rápido que podemos decir es, pues le tomamos un electrocardiograma. El electrocardiograma nos podría servir, sí, pero dentro de lo que son guías, actualidades y el manejo de lo que son terapias intensivas, servicios de urgencia, estamos viendo que hay una mayor preferencia y mayor grado de calidad en la atención cuando nos dirigimos hacia lo que es el trabajo por la parte imagenológica. Y cuando hablamos precisamente de la parte imagenológica, tenemos que hacer uso de algo que se llama ultrasonografía. La ultrasonografía hoy en día la tenemos que puede ser portátil, inclusive en un dispositivo móvil. Ya hospitales de alta tecnología, hospitales de alta especialidad utilizan literalmente un celular que traen un transductor en la mano. Y si no, pues todos conocemos el ultrasonido portátil. Evidentemente, ¿cuál es una de las complicaciones de esto? Es que tienen una alta especificidad pero baja sensibilidad relacionado a que son operador dependientes. ¿Qué significa que sean operador dependientes? Que la persona que lo está manipulando tiene que tener el conocimiento, el adiestramiento y las horas prácticas para poder saber qué es lo que está observando y que nos pueda dar una interpretación real de forma rápida. Aquí lo que nosotros estamos observando en esta imagen, la acerco, pues básicamente eso es una silueta cardíaca, ¿sale? Estas serían nuestras cavidades inferiores, o lo que serían ventrículos, ventrículo izquierdo-derecho y las aurículas. Aquí está la bendita orejuela, que es como el pulgarcito. Y aquí lo que vamos a ver de forma rápida, porque casi no quieren hablar por ustedes aquí en la sesión, es que tenemos una dilatación de la aurícula derecha, ¿sale? Esta dilatación que estamos observando aquí nos puede estar hablando de dos cosas. Una de dos, o el corazón ya no le está funcionando a esta persona, o si estuviésemos hablando de una persona que la reanimaron desde el punto de vista hídrico, tal vez se pasaron en los líquidos. Hay que recordar que el funcionamiento de la bomba cardíaca depende de varias cosas. Aquí también tenemos que estar hablando de las leyes de Frank Starling. Estas leyes de Frank Starling me hablan acerca del compliance, es decir, la capacidad y distinguibilidad de ciertas fibras. Cuando el corazón llega a su punto máximo de estiramiento, las fibras, por más que lo traten de hacer, ya no van a dar más. ¿Qué es lo que sucede? Sucede como lo mismo que con una liga. Si yo estiro una liga a tal punto que yo siento que ya no da más y le doy un estironcito más, esas fibras terminan rompiéndose. El corazón se puede dilatar, esa es lo que le conocemos como dilatación de cavidades, y al dilatarse esas cavidades, evidentemente la parte de la fuerza contráctil se pierde. Y ojo, pudiese ser que yo esté subdiagnosticando o pudiese ser que yo esté causando otro tipo de choque. Mi paciente tiene sepsis, no lo identifica a lo mejor en las primeras horas, ya se me fue a choque séptico, y cuando yo identifico que tiene choque séptico, le paso líquidos y líquidos y líquidos y líquidos, y ahora de choque séptico le hago un choque también cardiogénico. ¿Por qué? Porque ya me llevé al corazón junto con esto, porque ya le dilaté cavidades y pierde la capacidad para poderse contraer este corazón. ¿Cuál es el problema? Que pierda la capacidad para contraerse, evidentemente que no va a haber una circulación de forma correcta, y esto me complica aún muchísimo más mi paciente. Para esto, yo tengo que empezar a identificar también desde el punto de vista clínico cuáles son las características de cada uno de estos choques. Y evidentemente a través de lo que es la imagenología, pues yo puedo observar dilataciones, puedo observar engrosamientos de pared, porque aquí lo que vemos es un paciente que está hipertrofiado, ¿sale? Tiene una insuficiencia cardíaca muy probablemente a consecuencia de hipertensión arterial. ¿Cómo se sabe esto? Ese es un paciente cardiópata. Las paredes del corazón o del ventrículo están totalmente engrosadas. La cámara propiamente del ventrículo está muy reducida en su tamaño, es decir, la cantidad de sangre que está expulsando es mínima, ¿sale? Y por eso hay una sobrecarga de líquidos en la parte de las orejuelas. Entonces,
Así es como también podemos hacer la identificación entre un choque séptico y otra cosa que le está pasando al paciente y que a lo mejor nosotros ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Ahora, puedo hacer también diferencias entre lo que sería un derrame pericárdico. Toda esta situación es líquido que está atrapado en el saco pericárdico, que me está restringiendo la contractilidad del corazón y también me puede estar dando datos muy similares a lo de un choque séptico, ¿sale? En este caso por una restricción cardíaca. Entonces, ojo, no solamente basta con que yo dé un tratamiento, sino que también tengo que tener la pericia y la prudencia para poder identificar otro tipo de situaciones o entidades patológicas que me puedan complicar aún más a mi paciente. Continuando con la reanimación, tenemos que hacer la utilización de variables dinámicas en lugar de solamente las estáticas. ¿Qué significa esto de variables dinámicas y estáticas? Hasta hace poquitos años, yo hice la especialidad en el 2017, como hace 6, 8 años, el gol estándar para hacer reanimaciones hídricas en nuestros pacientes era algo que se llamaba PVC, ¿no? Que no era otra cosa más que la presión venosa central, que desde el punto de vista clínico se traduce en la cantidad de sangre que le llega a la aurícula derecha, es decir, qué tanto la distiende para saber si la cantidad de sangre es la adecuada, o en este caso volemia, está disminuida o está demasiado alta. Eso, desde el punto de vista clínico y por recomendaciones o evidencia, ya tiene una baja evidencia que sirva, ¿sale? Tal vez si estamos hablando de un hospital general y no tenemos toda la tecnología que hace ratito les estaba mencionando, pues muy probablemente nos sirva. ¿Cuánto tiempo nos va a servir? Las primeras 3 o 4 horas de que llega nuestro paciente, que empezamos la reanimación inicial. Después de que nosotros iniciamos la reanimación inicial, la especificidad y la sensibilidad de guiar nuestro tratamiento haciendo uso de la PVC baja hasta por debajo de un 30%. Y entonces es cuando tenemos que hacer las variables dinámicas. ¿Qué es esto de las variables dinámicas? Yo les dije, acuérdense de lo que es volumen de variabilidad sistólica. ¿Qué es esto de la BBS? Cada vez que el corazón se contrae, ¿sale? Expulsa un volumen específico de sangre. Los libros de anatomía nos dicen que la capacidad total del ventrículo izquierdo, que es el que nos interesa en relación a esto, es de aproximadamente 90 a 100 mililitros. Esa es la capacidad total del ventrículo. Nosotros ya sabemos que por fisiología, con cada contracción cardíaca se expulsan alrededor de 65 a 75 mililitros con cada una de esas contracciones. La variabilidad sistólica hace referencia a cada vez que late el corazón puede estar sacando 65, 70, 68, 72, 71, nuevamente 71. Es decir, ¿qué tanto de esa sangre está saliendo? Cuando yo hago ese análisis, ¿qué tanta sangre sale? Tengo que pensar, mi paciente cuando llega en un estado inicial, cuando requiere la reanimación, los volúmenes sistólicos van a estar bajitos. ¿Por qué? Porque hay una fuga capilar, es decir, no hay una volemia de forma adecuada. ¿Cómo se va a ver esto? Porque vamos a tener un análisis de pulso un tanto más pequeño, como se observa aquí. La presión está baja. Conforme yo voy administrando líquidos y conforme pase el tiempo, esta curva tiende a ir hacia el incremento, es decir, incrementa la presión. Esto es lo que nos va a estar guiando las pautas clínicas para saber cómo debo de administrar líquidos. Y esto serían las variables dinámicas. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues para esto, evidentemente, yo tengo que tener un transductor, tengo que tener un monitor con mediciones hemodinámicas y la colocación de un dispositivo invasivo, que sería un catéter arterial para obtener una línea arterial, para que yo pueda estar haciendo el análisis en tiempo real de esto. El catéter, al estar dentro de la arteria, con cada latido hay una distensión de las fibras de la arteria, como se observa aquí, y esto es lo que nos da la onda dícrota, la onda de depresión, y cuando hace como una especie de amortiguación, ¿sale? Hace esta onda dícrota aquí en esta parte.
la parte del ápice de la curva, la parte de depresión, la onda dícrota y finalmente cuando regresa a un estado de reposo, esta arteria. Yo tengo que tener conocimiento también de esto, y esto es nuevamente ley de Frank Starling, las fibras cómo se distienden para poder hacer el análisis de pulso de onda. Y cuando vemos pues una curva venosa, tenemos que la dilatación pues va a ser en menor cantidad, por eso es que se prefiere una arteria sobre una vena para hacer la monitorización y las mediciones de las variables dinámicas. También nos hacen la sugerencia de utilizar variables de estas situaciones. ¿Y cuáles son todas estas variables dinámicas? La presión arterial media, la presión de perfusión, las resistencias vasculares sistémicas, gasto cardíaco y el volumen sistólico. Cada una de ellas se saca a través del uso de un monitor, de un catéter de Swan-Ganz, entre otras funciones. Y bueno, hay algo que todavía se puede utilizar. Si no tenemos inclusive ningún monitor, podemos hacer uso de dos gasometrías, una arterial y una venosa. A esto se le llama método de Fick. Este método de Fick lo que hace es sacar una diferencial entre el consumo de oxígeno que se está teniendo en una arteria y una vena a través de cierto tiempo. Cuando yo saco el diferencial del consumo de oxígeno, puedo tener un aproximado de todas estas variables dinámicas en mi paciente. Y bueno, ¿cuál es la recomendación o cuál es nuestro estándar o nuestra meta a lograr con nuestros pacientes? El objetivo siempre va a ser mantener una presión arterial media o una presión de perfusión media por arriba de 65 milímetros de mercurio. Ahora, ¿por qué por lo menos o mayor o igual a 65 milímetros de mercurio? Esto nos lleva nuevamente a acordarnos de nuestras clases de anatomía, evidentemente también de fisiología. Hay que recordar que el órgano que requiere menor presión de perfusión, en este caso es el riñón, y el riñón empieza a sufrir cuando tiene por debajo de 65 milímetros de mercurio. Los órganos a nivel abdominal se pueden perfundir con 45, con 50, con 60, pero el órgano blanco que requiere menos presión es el riñón. Si yo no mantengo perfundido el riñón, difícilmente voy a perfundir a cerebro, difícilmente voy a perfundir a hígado y difícilmente voy a poder inclusive perfundir en ocasiones hasta el mismo corazón. Ya tendríamos que hablar en otra sesión relacionado a la parte hemodinámica específicamente del corazón. Pero bueno, la meta objetivo en este caso son 65 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Si mi riñón deja de estar perfundido, voy a desencadenar otro tipo de complicaciones. ¿Como cuáles? Activaciones de sistemas compensatorios, sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema neuroendocrino y sistema se me fue el nombre. El tercer sistema, cardíaco, que es el péptido natriurético atrial, la concentración de los solutos a nivel plasmático, que sería la osmolaridad sérica, y finalmente pues el sistema renina, que es el primerito de todos. Hay que entender que la perfusión, o sea, los 65 milímetros de mercurio, se necesitan para que a nivel capilar, a nivel de la arteria y la vena, en algún momento estas arterias de gran calibre se van convirtiendo en arterias, arteriolas y después en capilares. Estos capilares sufren una transformación en una vénula, en una vena y finalmente en las venas de gran calibre. Todo este problema de la presión de perfusión se da a nivel de los capilares. Yo mido la presión en una arteria periférica, pero la presión capilar, la de perfusión, o para que exista intercambio de líquidos, intercambio de nutrientes, debe de ser de por lo menos de 20. El problema es de que yo no tengo un catéter tan pequeño para ponerle en un capilar, no tengo todavía la tecnología para poder estar midiendo la presión capilar de forma específica, y entonces yo puedo sacar un dato que me pueda dar predicción de cómo se está dando este intercambio justo en esta parte de los capilares.
Por eso la importancia de la presión de perfusión. Bueno, también tenemos que hacer la reanimación para que se normalice el lactato. Hace ratito que yo les mencionaba la solución específica que se utiliza o la solución que tiene mayor nivel de evidencia para la recomendación en la reanimación, evidentemente es la solución Harman, por lo que les mencionaba del lactato. Cuando yo tengo lactato ya circulando y se encuentra en el riñón con la anhidrasa carbónica, lo que yo voy a hacer van a ser procesos de óxido de reducción donde yo ya tengo de por sí CO2 porque estoy respirando. Y entonces la fórmula de bicarbonato, recordemos que es HCO3. El lactato ya tiene hidrógenos, ya tiene carbonos, ya tiene óxidos y hidrógenos. Lo único que yo hago es la modificación de los enlaces que pueden llegar a estar en cada uno de ellos y entonces tengo HCO3 y finalmente obtengo bicarbonato. ¿Por qué? Me adelanto también un poquito. Habrá otras entidades nosológicas que las pautas clínicas me digan, administrale bicarbonato para poder restablecer el pH del paciente. En el caso de la sepsis, está totalmente contraindicado la administración intravenosa o la infusión o perfusión de bicarbonato. ¿Sale? ¿Cómo yo le hago entonces para que mi paciente modifique los valores de bicarbonato? Pues es bien sencillo, pásale solución Harman y deja que la fisiología haga lo propio para que en conjunto con la anhidrasa carbónica empiece a producir bicarbonato. Aparte, lactato en conjunto con el oxígeno me va a dar piruvato. Por procesos de óxido de reducción el piruvato se convierte en glucosa que va a empezar a darle el suficiente sustrato a mi paciente para mantenerse en un estado basal adecuado y no llegar a un proceso de hipercatabolismo, que también vamos a ver que es una de las complicaciones de esto. Y bueno, ¿cuáles son todas las características del lactato? Pues nos dice que es un metabolito y también es una lactohormona, ¿sale? Es una fuente de energía, es un precursor de la gluconeogénesis, una molécula señalizadora. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Fuente de energía, ya se los dije. Piruvato, en conjunto con el oxígeno y demás, lleva a un proceso de gluconeogénesis que nos va a dar la obtención de glucosa a partir de otro sustrato que no es propiamente carbohidrato. Entonces, le va a dar preferencia al músculo, o sea, corazón y el músculo general, ¿sale? Pero también el cerebro, es decir, estamos previniendo complicaciones como puede ser la neuroglucopenia, ¿sale? O datos de hipoglucemia, que finalmente también hay que recordar que el consumo metabólico del cerebro pues es bastante alto de glucosa, ¿sale? Y entonces va a llevar a procesos de disminución de procesos oxidorreducciones en la mitocondria, es decir, nos producen menos radicales libres. Cuando reproducimos menos radicales libres, los procesos de inflamación, que era lo primerito que estuvimos viendo, también van a disminuir. Por eso la importancia de que si mi paciente tiene lactato por arriba de 2, mi paciente muy probablemente va a tener secuelas o me va a costar mucho trabajo sacarlo del estado en el que está. Y bueno, ya ni hablar cuando tienen 4 o 6, pues básicamente es como el chiste del glucómetro cuando nos dice high, ¿no? Ya la muerte nos está saludando. Es un precursor gluconeogénico y para esto hay que recordar que también los procesos inflamatorios nos desencadenan un proceso que se llama glucólisis, gluconeogénesis y que básicamente nos pueden poner en estados hiperglicémicos a nuestros pacientes. En este caso, pues es parte de lo que es el ciclo de Cori, lo que les mencionaba, el ciclo de Krebs y ciclo de Cori. La importancia de la glucosa en la gluconeogénesis y bueno, la paradoja de la glucosa. Cuando yo tengo glucosas tan altas, la insulina tiene que empezar a actuar. El problema es que para este tipo de pacientes, en el caso de los choques sepsis y choque séptico, tenemos también una meta específica, ahorita la vamos a mencionar. Y es una molécula señalizadora, lactohormonas, que también nos van a generar situaciones proinflamatorias. El lactato se genera siempre en la presencia de inflamación y ante la presencia de zonas de hipoperfusión. No sé si al momento tengamos alguna duda, alguien quiere aportar algo, alguien tiene ya una duda, con gusto le escucho.
Me parece que por el momento no, licenciado. Ok, de acuerdo, muchísimas gracias. Sí. Bueno, continuamos. Ahora, ¿todo esto para qué? ¿Para qué vamos a estar haciendo todas estas intervenciones? Es decir, tenemos que responder grandes interrogantes, el cómo, con qué y para qué vamos a hacer cada una de ellas. Pues ya mencionábamos que vamos a hacer uso de la escala de SOFA, qué tipo de acceso vascular inclusive vamos a tener que utilizar con ese tipo de pacientes. ¿Será prudente que solamente lo dejemos con un acceso periférico? ¿Será prudente que pongamos un acceso central o que pongamos un introductor para después poner un acceso, por ejemplo, un catéter de Swan-Ganz, un catéter yugular, un catéter subclavio? ¿Qué tipo de acceso vamos a tener que utilizar para este tipo de pacientes? ¿Cuáles soluciones y por qué? El papel de los desmosomas, el síndrome de fuga capilar, la presión oncótica. Aquí punto importante. Muchas de las ocasiones, o quienes ya tienen muchísimo más experiencia en el ámbito clínico, todavía llegan a ver que les dicen, bueno, el paciente está con un estado de choque, ponle solución y a esa solución le vamos a poner albúmina, o inclusive pásale albúmina solita, o pásale expansores de plasma como pueden ser las poligelinas, puede ser el almidón, hemacel, gelatinas y demás situaciones. ¿Por qué no se deben utilizar? Pues básicamente ya empezamos a mencionar desde hace un momento el papel de los desmosomas en esto. Sí, así como menciona Aurora, el tipo de acceso evidentemente tendrá que ser un acceso central, es el tipo de acceso que se va a preferir y que tendrá que permanecer. Cuando nuestro paciente recién arriba al servicio de urgencias, tendrá que ser un catéter de gran calibre, o sea, estamos hablando de catéteres 16 o 14. Ojo, siempre y cuando las características fisionómicas de nuestro paciente nos lo permitan. ¿Por qué? Pues si yo tengo un paciente que me llega con sepsis, tiene 16 años, está prácticamente con un capital venoso muy pobre, una, dos, está deshidratado porque tiene este síndrome de fuga capilar, pues no voy a tratar de poner un 14 o un 16. Muy probablemente tendré que utilizar un catéter, se me ocurre 18, un catéter 20. ¿Por qué sí se va a poder? Porque tenemos que recordar el flujo de mi catéter y el tiempo en el cual yo voy a estar infundiendo o perfundiendo estas soluciones, que no va más allá, ¿sale? De utilizar 3 horas para esta reanimación inicial. ¿Qué quiere decir? No es necesario también torturar a nuestros pacientes para poder poner un acceso vascular. Y bueno, la valoración del estado hemodinámico, en que ya mencionamos cuál es la importancia y el papel de esto. Los patrones hemodinámicos, cuando hablamos de un estado hiperdinámico, cuando hablamos de un estado hipodinámico, cuando hablamos de normodinamia. ¿Por qué se prefiere la BBS o el volumen de variabilidad sistólica sobre la PVC? También ya mencionamos esta situación. El uso temprano de vasopresores, otro papel que ahorita vamos a mencionar, y las gasometrías. ¿Qué le tenemos que interpretar? ¿Cuál será la importancia del uso de los vasopresores? Ya nos mencionaban, o ya les mencionaba yo hace ratito, que la reanimación de mi paciente tiene que ser solamente básicamente con esto, ¿no? Con agua. Es la más barata, es la más rápida, la más confiable y hasta el momento es la que mejor evidencia nos ha dado. Ahora, existen también otras pautas clínicas con las cuales yo puedo saber, inclusive ahorrarme ciertos pasos o cierto tiempo para saber si mi paciente realmente va a responder a que yo solamente le pase agua, o voy a tener que irme adelantando al uso de otro tipo de situaciones. ¿Como cuáles? Existe algo que se llama prueba de Trendelenburg. Esta prueba de Trendelenburg no es nada del otro mundo. Literalmente es, tenemos a nuestro paciente en el cúbito dorsal y lo vamos a poner en Trendelenburg. Levantamos las piernas y cuando yo tengo monitorizado a mi paciente, en ese momento yo voy a ver un incremento de la presión, es decir, muy probablemente nuestro paciente llegue con, ¿qué les gusta? 80-40, 90-58. Si yo pongo a mi paciente en Trendelenburg, por gravedad la sangre se dirige hacia el corazón y eso de forma inmediata me va a incrementar la presión. Si la prueba de Trendelenburg es positiva, quiere decir que mi paciente va a ser respondedor a volumen, que significa métele agua. Si mi paciente, a pesar de haberlo puesto en Trendelenburg, la presión
sube solamente 5, 10 o hasta 15 milímetros de mercurio, mi paciente no va a ser respondedor a volumen. ¿Qué significa esto? ¿Lo tengo que reanimar tal como decía la guía? Sí, le vas a meter los 30 mililitros por kilo de peso para 3 horas. Le haces prueba Trendelenburg, no sube más la presión. ¿Qué quiere decir? ¿Su paciente necesita líquidos? No. ¿Qué necesita? Vasopresores. Va a necesitar otro tipo de fármacos para poder mantener esta presión de perfusión. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, yo tengo que estar haciendo monitorizaciones de estados metabólicos. No solamente es la parte hemodinámica de mi paciente, tengo que hacer valoraciones metabólicas. ¿Cómo voy a lograr estas valoraciones metabólicas? A través del uso de gasometrías. ¿Qué tipo de gasometrías voy a utilizar? Gasometrías arteriales y venosas. ¿Por qué? Porque eso también me va a ayudar a discernir muchas cosas. Cuando una persona sabe leer una gasometría, no solamente ve una presión arterial de oxígeno, no solamente ve la presión arterial de CO2 y no solamente ve bicarbonato. Ve muchas cosas más allá de solamente esto. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo dos gasometrías, yo puedo hacer el análisis de qué cantidad de oxígeno se está consumiendo, qué patrón hemodinámico tiene mi paciente, si la ventilación que le estoy proporcionando está siendo la adecuada, si el pulmón funciona, si el riñón funciona, si mi paciente muy probablemente termine falleciendo porque tiene lactatos altos. Es decir, cuando puedes y conoces lo que tienes que leerle a una gasometría, puedes identificar muchas situaciones clínicas de forma muy temprana y con una alta especificidad. Ahora, después de que yo ya terminé la reanimación inicial, tengo que hacer el diagnóstico. Van a decir, o sea, ¿cómo? ¿Ya empezaste algo que no sabías que realmente tenía tu paciente? Sí. ¿Por qué? Porque no se debe retrasar la atención de mi paciente. Si yo tengo la sospecha que mi paciente tiene choque séptico o sepsis, no lo retraso, no pido pruebas de laboratorio, hasta entonces le inicio el tratamiento. No, se inicia el tratamiento y de forma posterior continúo identificando o haciendo el diagnóstico. ¿Qué significa esto? Todos los pacientes con sospecha de sepsis, sí o sí, se tienen que policultivar. Es decir, ¿les sembramos zanahorias? No. ¿Les sembramos papas? No. Vamos a tomar diferentes tipos de cultivos. ¿Cuáles pueden ser estos focos? Hay que recordar cuál es la principal o cuáles son las etiologías más frecuentes que causan sepsis o choque séptico. Las de origen respiratorio, las de origen renal o urinario, las infecciones a nivel hematológicas, y entonces pues es donde yo voy a empezar a tener todos mis cultivos. Tomo un urocultivo, tomo cultivos de secreciones, tomo hemocultivo periféricos, y ya si tiene mi paciente inclusive un acceso central, pues sea de origen central. Es decir, todos los cultivos que yo pueda obtener, todos son válidos. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a diagnosticar. Aquí yo no le estoy echando la culpa a una sola cosa, sino que yo tengo que tener la certidumbre de saber que el foco infeccioso inició en determinado lugar. Ojo, la sepsis puede tener un origen a nivel renal, por ejemplo, o urinario, perdón, pero no se puede solamente limitar ahí, sino que puedo tener inclusive después un foco séptico a nivel gástrico. ¿Por qué? Hay que tener siempre también aquí en la cabeza las complicaciones que puedan derivar de esto. Por ejemplo, pacientes diabéticos. Es nuestro pan de cada día, pacientes que tienen una alta incidencia y prevalencia de sepsis. ¿Por qué? Pues por el simple y sencillo hecho de ser diabéticos. ¿Cuáles son los focos o sepsis de foco que normalmente siempre comienzan de foco urinario? Mi paciente que es diabético, lo llevo a la cama, lo dejo en la terapia intensiva, no se moviliza porque en el peor de los escenarios está con ventilación mecánica, sedado, no se moviliza en lo absoluto. Le retraso la alimentación enteral y entonces hay algo que se llama translocación bacteriana. Tenemos que recordar que a nivel intestinal nosotros tenemos una microbiota ya residente. Esta microbiota residente está acostumbrada a tener un flujo de alimento que pasa por el intestino y que los va barriendo. Cuando el intestino
o cuando mi paciente pasa cierto tiempo en reposo o en inmovilidad, el intestino empieza a detenerse porque no hay una estimulación externa a través de la movilización de los músculos del abdomen, y entonces el intestino se detiene. Esta detención o esta ausencia de peristaltismo a nivel intestinal genera que las bacterias vayan subiendo en el tracto, y a esto se le conoce como translocación bacteriana. Es decir, así como los neutrófilos y células blancas tienen la capacidad de algo que se llama quimiotaxis, es decir, literalmente como Gasparín, atravesar las paredes o atravesar las membranas, algunas bacterias conforme pasa el tiempo van desarrollando la misma capacidad, y ahí es donde tenemos la translocación. Y ojo, podemos tener sepsis de origen urinario que después se complica con otro foco que no sea donde se inició el principal problema. De ahí la importancia de esto. Y bueno, como comentarios, las guías nos dicen que los cultivos microbiológicos de rutina adecuados siempre deben incluir al menos 2 conjuntos de cultivos de sangre, es decir, aerobios y anaerobios. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí, como regla, si yo voy a cultivar a mis pacientes, pues tengo que tener los 2 tipos de hemocultivos, para aerobios y anaerobios. ¿Qué significa esto? Les comparto un poquito. En el hospital donde yo trabajo, en ocasiones hemos cultivado pacientes y solamente tomamos un hemocultivo. ¿Por qué? Porque también carecemos del insumo para poder tomar el otro tipo de hemocultivo y bueno, pues poder hacer un diferencial. ¿Qué significa? Que si yo tomo un cultivo y me sale negativo, pues solamente tengo la mitad del resultado, porque el otro no sé si realmente pudiese tener o no lo tiene. Dentro de lo que es el tratamiento, menciona que se debe iniciar el tratamiento intravenoso con antibióticos tan pronto sea posible. Ojo, punto importante. Primero cultivo y después inicio la administración de antibióticos. Ojo, las guías también nos dicen, si tú tienes sospecha que tu paciente tiene sepsis, no más de 30 minutos desde que llegó hasta que tú ya le estás pasando el primer antibiótico. ¿Sale? Ese es punto importante. ¿Qué quiere decir? Que mi paciente llega con sospecha de sepsis al servicio de urgencias, y sí, los de urgencias tenemos que andar movidos, porque lo primerito que tenemos que hacer es invadir a nuestro paciente, tomar muestras, empezar la reanimación hídrica, y en menos de 30 minutos tenemos que empezar la administración de antibióticos. El nivel de evidencia nos menciona que se ha visto que entre más temprano, más precoz sea la administración de antibióticos, la tasa de mortalidad baja y la tasa de morbilidad también disminuye de forma considerable. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a estar previniendo? Entre más precoz sea la administración de estos medicamentos, pues la presencia de un choque séptico, ¿sale? Y en el plazo máximo de 1 hora. ¿Qué quiere decir? Que en los primeros 30 minutos hasta allá, máximo 1 hora, yo tengo que estar administrando los antibióticos. Ahora, ¿cómo yo tengo que hacer la situación o la administración de los medicamentos? ¿Por qué? Hay que también tener en mente o ser conscientes de una gran situación. Hoy en día tenemos ¿cómo decirlo? Una moda por empezar a adoptar ciertos medicamentos. Todos los hospitales contamos con cuadros básicos, ¿vale? Pero en ocasiones estos cuadros básicos nos limitan mucho la terapéutica que podemos llegar a utilizar, por un lado. Por otro, los médicos, que son la gran mayoría de las veces quienes prescriben medicamentos, se casan con un antibiótico, y a todos los pacientes, absolutamente a todos los pacientes, les quieren dar exactamente el mismo medicamento, ¿no? Entonces yo les pongo, por ejemplo, la imagen de la ceftriaxona, porque la ceftriaxona la queremos utilizar absolutamente para todo. Sale de cirugía, dale ceftriaxona. Tiene una infección de vías urinarias, dale ceftriaxona. Últimamente, ¿no? Nosotros, infección de vías respiratorias, dale ceftriaxona. ¿Qué significa esto? El problema de dar un solo antibiótico para absolutamente todos los procesos infecciosos es que ya se han hecho predicciones que para el año 2050 nos vamos a quedar sin antibióticos para utilizar realmente, porque se está generando una resistencia bacteriana estrictamente alta que nos está limitando cada vez más el uso de los antibióticos, porque las bacterias se están volviendo drogoresistentes. Por un lado. Por otro,
tenemos que hacer el uso de clasificaciones de Gray, o sea, referente a los niveles de evidencia, ¿sale? Referente a cada una de las etiologías. Por ejemplo, si yo menciono que mi paciente es diabético, que es un adulto mayor y que su foco de infección es el urinario, pues yo muy probablemente no tendré que utilizar ceftriaxona, tendré que utilizar un antibiótico que se elimine por vía renal y que sea específicamente para la vía renal. ¿Cómo le hago para conocer esto? Bien sencillito, me meto a la CNTEC y busco las guías de práctica clínica para el manejo de las infecciones de vías urinarias, porque ahí es donde yo voy a tener cuadros antibióticos de antibiótico-terapia que me van a tener recomendaciones, evidencia, cuál es el específico para ese tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque si le voy a dar ampicilina, pues evidentemente no me va a funcionar. Pero si yo tengo un foco neumónico, muy probablemente no le pueda dar a lo mejor trimetoprim, sino que tendré que utilizar otro tipo de antibiótico, ¿vale? ¿Esto por qué es importante? Porque si yo hago uso de un medicamento que no es el correcto, lo único que voy a favorecer va a ser el enlentecimiento del tratamiento, voy a entorpecer la evolución de mi paciente y tercera, incremento la resistencia bacteriana. Entonces, por eso es importante que yo conozca cuáles son los cuadros que tengo en mi hospital, cuáles son las recomendaciones del uso de antibióticos para cada uno de ellos y evidentemente cuáles son inclusive las combinaciones que puedo dar. Y nos dice aquí pues también que la rapidez de la administración es central para el efecto beneficio, ¿sale? De mi paciente cuando administro antibiótico terapia. Y en la presencia de sepsis o choque séptico, cada hora de retraso significa pues que mi paciente se acerque más a la muerte. Entonces, punto importante, solamente 30 a máximo 1 hora es el tiempo que puedo retrasar la administración de antibiótico terapia. ¿Cómo le voy a hacer para saber entonces qué antibiótico le tengo que dar? Porque a lo mejor resulta que estamos en un 24 de diciembre, siendo las 11 de la noche, ya no llegó el urgenciólogo, no tenemos médico, estamos nosotros solitos en un servicio de urgencias y nos llega un paciente con alta sospecha de sepsis. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me evito de problemas y entonces tengo que hacer uso de mi tratamiento, de mi conocimiento empírico, ¿sale? De amplio espectro. Es decir, ¿qué medicamentos sé que le van a pegar absolutamente casi a todos los bichos? Ok, ¿y cuáles son los que tengo? Ok, yo me acuerdo que tengo ciprofloxacino, levofloxacino, vancomicina, imipenem y meropenem en el hospital. Ok, tráete todos y ahorita vemos cuál le podemos empezar a poner, ¿sale? ¿Por qué? Porque es preferible que yo inicie un tratamiento empírico de amplio espectro a que yo utilice un medicamento que diga, ay, es que sale bien caro el otro, no me acuerdo. Yo creo que no, sí tráete la cefotaxima o tráete la clindamicina y ahorita le empezamos a poner, no va a servir eso. Tenemos que utilizar medicamentos de amplio espectro, ¿sale? Y ojo, en combinación, 2 o hasta más antibióticos para el tipo de paciente cuando tenemos alta sospecha de sepsis. ¿Por qué? Porque tenemos que cubrir absolutamente todos los patógenos que pudiesen llegar a tener. Ahora, ¿basta solamente con antibióticos? No. También aquí es importante que nosotros diferenciemos cuáles son los cuadros clínicos o las manifestaciones que vamos a tener si tenemos una infección bacteriana, si tenemos una infección fúngica o inclusive una infección de tipo viral. ¿Por qué? Porque evidentemente las bacterias no son los únicos agentes causales que me pueden llevar a un choque séptico o a la sepsis, sino que también tengo que tener inclusive protección contra hongos y virus. Sí me continúan escuchando de forma normal, ¿verdad? Bueno, y bueno, dentro del tratamiento, ya después de que yo empecé el tratamiento de antibiótico-terapia y que ya pasó el tiempo, es decir, que a lo mejor ya empezaron a salir los preliminares de mis cultivos, que yo empiezo a observar cierta mejoría desde el punto de vista clínico, ¿sale? Yo tengo que hacer valoraciones secuenciales. ¿Cuáles serán estas valoraciones secuenciales? Pues nuevamente tengo que volver a tomar todo lo que son signos vitales. Dentro de estos signos vitales, pues yo tengo lo que es pulso, respiración, temperatura y la tensión arterial.
todo lo que hemos visto desde el principio, ¿sale? Y entonces, cuando yo observo que mi reanimación fue exitosa, que el mantenimiento de líquidos es exitoso y que además, en conjunto con la administración de los antibióticos, estoy teniendo una mejoría clínica, puedo hacer algo que se llama desescalonamiento o disminución de la terapéutica antibiótica. ¿Cuáles son las prácticas que no se recomiendan en lo absoluto? Tenemos que desalentar la profilaxis antibiótica sistémica prolongada en pacientes con estados inflamatorios de origen no infeccioso. Aquí tenemos que identificar, y por eso desde el principio también fui claro en esa situación. Cuando yo hago el diagnóstico o cuando estoy dando el tratamiento inicial, tengo que identificar claramente cuál es la etiología y cuál es el problema por el cual llega mi paciente. ¿Por qué? Un paciente con quemaduras, con pancreatitis, con colecistitis, con un proceso de peritonitis, un proceso inflamatorio a nivel gástrico, con trombosis de mesentéricas, con algún otro problema que me cause disfunción orgánica por procesos inflamatorios, no se debe de utilizar antibióticos de forma profiláctica, ¿sale? A menos que las guías o las prácticas así me lo recomienden. Ejemplo, en el caso de la pancreatitis. Cuando hablamos de pancreatitis aguda, tenemos básicamente que las pautas para el tratamiento nos dice que, número uno, tenemos que estadificar qué tipo de pancreatitis tenemos. Eso se hace a través de una resonancia magnética o una tomografía para determinar en qué Baltasar estamos hablando. Baltasar A, B, C, D o E. ¿Por qué? No todos los tipos de pancreatitis se les tiene que administrar antibióticos. Pero es que va a estar todo el tiempo ahí acostado, puedes tener translocación bacteriana o alguna otra situación. No, así no funciona, definitivamente no va a ser así, ¿sale? Solamente en casos muy específicos es donde nosotros vamos a hacer uso precisamente de los antibióticos. En el caso de los pacientes con quemaduras, de igual manera, solamente cuando estemos hablando de pacientes gran quemados, es decir, que la superficie corporal quemada sea más del 18%, y en zonas muy especiales, muy probablemente se inicie la antibioticoterapia. De forma contraria, se tendrán que mantener todo lo que son medidas de aislamiento protector para evitar el uso irracional de estos medicamentos también. Y bueno, ¿qué es lo que sí se recomienda? Vamos a optimizar las estrategias de administración de dosis de antibióticos sobre la base de los principios de farmacocinética y farmacodinámica. Es decir, yo tengo medicamentos que son de amplio espectro, pero que los tengo que estar administrando cada 8 y cada 8 horas. Pero tengo medicamentos de amplio espectro que los tengo que administrar cada 12, o medicamentos de amplio espectro que los tengo que administrar cada 24 horas. Una, dos, tengo que conocer la compatibilidad de los antibióticos. Por ejemplo, puedo utilizar vancomicina, ¿no?, que es un aminoglucósido que actúa a nivel ribosomal sobre la bacteria, y puedo utilizar un carbapenémico, que básicamente lo que hace es que destruye el anillo de beta-lactamasa de las bacterias. No, Angélica, al contrario, en todos los pacientes con quemaduras mayores al 18%, que son pacientes que se consideran gran quemados, la antibioticoterapia, de hecho, es una de las situaciones que está indicada precisamente para prevenir la presencia de sepsis en ese tipo de pacientes, ¿sale? Y sobre todo también cuando hablamos en áreas específicas. ¿Cuáles son estas áreas específicas? Recordemos que son cara, lo que es ano, genitales y las articulaciones, ¿sale? Entonces, pacientes gran quemados inclusive no se deben de tratar y no se manejan en hospitales generales, sino que de forma inmediata tienen que ser referidos a hospitales de trauma o con unidades de quemados, porque se les tiene que dar un manejo totalmente distinto a ese tipo de pacientes, ya que también el porcentaje de contraer alguna infección es extremadamente alto. De igual manera, en el paciente gran quemado, el tiempo de traslado de referencia no debería de superar inclusive ni siquiera 4 horas. En las primeras 2 horas es donde se tendría que enviar a un nuevo hospital. No sé si pude responder la duda.
Y bueno, entonces tenemos que hacer combinaciones de antibióticos y también conociendo cuáles son las compatibilidades que estos llegan a tener, ¿sale? Otra sugerencia es la politerapia empírica, con al menos 2 antibióticos de diferentes clases, lo que les mencionaba. Por ejemplo, si tengo meropenem e imipenem, no tiene caso que los administre, porque los dos son carbapenémicos, ¿sale? Tendría que utilizar imipenem y vancomicina, un aminoglucósido y el otro sería un carbapenémico. Y que bueno, va a estar dirigida hacia los agentes patógenos más probables en el tratamiento. Todo esto, pues evidentemente hay una epidemiología de cuáles son las etiologías más frecuentes para cada una de ellas. Y bueno, como comentario, y eso se los pongo aquí, ustedes pueden consultar las guías de sobreviviendo a la sepsis, específicamente en la tabla 6, ¿sale? Nos da lo que son las definiciones de tratamiento empírico, de dirigido y definitivo de amplio espectro, politerapia y con múltiples fármacos, que es importante leer para poder entender bien todo esto. Porque el tratamiento empírico es decir, lo que más me llega a mi unidad, ¿sale? Ejemplo, Hospital Materno Infantil Chimalhuacán, que es aquí donde laboro. ¿Qué tipo de pacientes tenemos? Han sido poquitas las pacientes a lo largo de este año, pero hubo de repente un brote que tuvimos aquí de muchas pacientes que nos estaban haciendo bacteremias y que el foco, inclusive que sí llegaron ellas a requerir el uso de vasopresores, fueron 3 específicamente. ¿Cuál es el foco en el caso de estas pacientes? Eso sería para nosotros el tratamiento empírico. Si yo me voy al Hospital General La Perla, la población que llega es totalmente distinta. Entonces el tratamiento empírico que utilizarán allá es distinto. Por eso es que tenemos que revisar estas definiciones. ¿Cuál es el tratamiento dirigido? Ok. Si allá llegan más pacientes con diagnóstico de diabetes, insuficiencia renal, y aquí yo solamente atiendo pacientes obstétricas, pues también el tratamiento dirigido va a ser totalmente distinto, porque yo tengo que pensar en otras pautas terapéuticas. Y el tratamiento definitivo, mi paciente va a lactar, no va a lactar, mi paciente tiene enfermedad renal crónica, no tiene enfermedad renal crónica, es diabético, es hipertenso, tiene 65, tiene 70 años, van siendo pautas que van modificando, y precisamente por eso es importante leer esas definiciones en la guía de sobreviviendo a la sepsis. Y bueno, nada más como recordatorio, pues tenemos los glicosánidos, los glucopéptidos, las sulfonamidas, betalactalámicos, macrólidos, aminoglucósidos, tetraciclinas, quinolonas y los fenicoloides. Todos este grupo de antibióticos, pues evidentemente se van desglosando. Tenemos grupos, tenemos familias y finalmente cada uno de los antibióticos a cada una de las familias a las cuales pertenece, y de entender que podemos hacer cruces o mezclas entre algunos de ellos. Ojo, no todos son compatibles, pero tenemos que tener en consideración esta parte de la farmacología acá arriba. ¿Qué es lo que no debemos de hacer o qué es lo que tampoco se recomienda referente a esto? El uso habitual de politerapia para el tratamiento prolongado en la mayoría de las infecciones graves, incluso bacteremias y sepsis sin choque septicémico. ¿Qué significa? Si yo tengo mi paciente que le estoy dando ceftriaxona, ya lleva 3 días, por ejemplo, y yo veo que los leucos no bajan, la fiebre no cede, patrones hemodinámicos tampoco han mejorado, ¿continúo realmente haciendo uso de ceftriaxona por 5, 7 o hasta 15 días? Evidentemente no. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Cambiar el antibiótico o hacer la combinación en conjunto con otro antibiótico, ¿sale? Esa es la parte importante y por eso la relevancia que tiene el estar haciendo las monitorizaciones de estos pacientes. Ahora, cuando yo uso politerapia de antibióticos en un paciente con choque séptico o sepsis, ¿sale? Tengo que empezar a hacer evaluaciones, es decir, continuar con esta actividad. Si yo observo que al paso de los días, primeros días me refiero a 72 horas, 3 días, ¿sale? Empieza a haber una respuesta o una mejoría clínica que me está hablando de una posible resolución de la infección. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Empezar a desescalonar la administración de estos antibióticos, ¿sale? Sobre todo cuando yo ya tengo cultivos positivos y que ya me están dando la presunción de cuál es el agente patógeno
que me está causando el problema, ¿sale? Así como también el tratamiento empírico, es decir, cuando mis cultivos salen negativos y que no hay absolutamente nada, voy a continuar la terapia antibiótica, pero probablemente tenga que dejar el de más amplio espectro. Sí, Lilia, levanta la mano. Sí, licenciado. Aquí tenemos una pregunta en Claro. el Facebook Live. Sí. La licenciada nos pregunta, maestro, ¿qué cantidad hídrica se le debe pasar a un paciente en 24 horas, independientemente de la patología que traiga? Ok. Aquí nosotros tenemos que recordar que desde el punto de vista fisiológico, independientemente de la patología que sea, nosotros siempre tenemos que tener en consideraciones todo lo que son ingresos y egresos. Y por un lado. Por otro, tenemos que tener en consideración también la parte de la dieta de una persona. Nosotros estamos acostumbrados a que nos mencionan que debemos de consumir 2 litros de agua diaria o hasta 3, ¿no? La realidad de las cosas es que tenemos una relación. Desde el punto de vista metabólico, para que nosotros podamos hacer el uso y el consumo de 1 kilocaloría, requerimos 1 mililitro de agua. ¿Qué significa esto? Los requerimientos hídricos van con base en los requerimientos nutricionales y la otra en relación a la cantidad de ingresos y egresos y valoraciones clínicas. Para fines prácticos, estamos hablando de que requerimos entre 2.000 a 2.500 mililitros por día. Pero estos líquidos tienen que ir divididos tanto en ingresos por vía oral o vía enteral, así como la administración de líquidos parenterales. ¿Por qué? Porque si no llevamos a nuestros pacientes a las complicaciones que serían las sobrecargas hídricas. Espero que haya podido responder la pregunta. Y bueno, espero que sí, continúo. Y bueno, otra de las sugerencias que tenemos relacionada al uso de antibiótico-terapia es la duración de 7 hasta 10 días del tratamiento antibiótico, ¿sale? Que va a ser lo más indicado o lo más recomendado para las infecciones graves que están asociadas a sepsis y choques sépticos, ¿sale? El nivel de evidencia de esto pues, es una recomendación débil, pero la evidencia también es de baja calidad. ¿Qué significa? No hay estudios todavía al momento que nos hablen que es preferible dar terapias más largas o muchísimo más cortas, pero con medicamentos de más amplio espectro. Evidentemente todavía falta que se continúe estudiando esto y pues que tengamos nuevas opciones terapéuticas para poder dar tratamiento o resolución a este tipo de situaciones. Ahora, la evaluación, como ya mencionábamos hace ratito, tiene que ser de forma gradual, ¿sale? Y tiene que ser calendarizada, es decir, ¿qué días estamos viendo que hay un decremento desde el punto de vista bioquímico o celular, ¿sale? En relación a la fórmula blanca, que nos estén hablando de disminución precisamente de los focos infecciosos y la mejoría del estadio clínico. Punto importante, aquí vamos a tener un biomarcador que se llama procalcitonina. La procalcitonina es extremadamente cara, no todos los hospitales la tienen. Y cuando se tiene hay que saber por qué le estás indicando o por qué le estás solicitando. La procalcitonina es un marcador predictivo también de mortalidad siempre y cuando se sepa utilizar. ¿Por qué? La procalcitonina se debe de medir en sangre, evidentemente, y es la procalcitonina, ojo, no es un predictor de si mi paciente sobrevive o no sobrevive, pero sí es un predictor de mortalidad, ¿sale? O sea, entre más alto esté, muy probablemente se complique mi paciente y muy probablemente requiere otro tipo de intervenciones. Pero también esto me va a poder hablar acerca de el acortar la duración de tratamientos antibióticos. Si la procalcitonina va disminuyendo de forma rápida, quiere decir que la antibioticoterapia que estoy haciendo uso va a mejorar, sale a mi paciente y por lo tanto puedo desescalonar rápidamente esta antibioticoterapia y evidentemente por eso se utiliza como biomarcador. Y bueno, los niveles de procalcitonina se deben de utilizar para respaldar la interrupción de antibióticos cuando tenemos cultivos negativos y el tratamiento está siendo de forma empírica, ¿sale?
sobre todo en el paciente que se sospechó que tuviera sepsis, pero que después tuvieron evidencias clínicas limitadas de infección. ¿Qué es esto? Muchas de las veces nos van a llegar pacientes que llegan con fiebre, que llegan con algún dato de falla orgánica como es en la escala de SOFA o Apache o en alguna otra escala, que nos puedan dar presunción de sepsis, pero que a lo mejor los laboratorios no nos quedan del todo claros, ¿sale? Es decir, pasa el tiempo y no vemos mucha modificación entre una y la otra. Cuando yo le pido procalcitonina, eso es lo que a mí me va a servir para determinar, ok, no tenía una evidencia totalmente al 100% de que sí tuviera o no tuviera la infección, pero la procalcitonina está baja, entonces quítale antibióticos o corta los antibióticos o desescalona los antibióticos. Por ejemplo, tenemos un protocolo, una serie de acción cuando hablamos de enfermedades respiratorias bajas, ¿sale? Tenemos que si es menor a 0.1 la procalcitonina, pues lo que podemos hacer es quitarlo, continuarlo. Cuando no, pues si está por arriba de 0.5, tenemos evidentemente que continuar y tenemos que seguir haciendo mediciones continuas de cada una de estas situaciones de la procalcitonina para evidentemente poder darle tratamiento a estos pacientes, ¿sale? Entonces, si está por debajo de 0.1 quiere decir que no hay realmente mucha necesidad de este antibiótico y lo que tenemos que son pacientes de bajo riesgo y que tenemos que hacer la repetición de la procalcitonina 1 o hasta 2 días de forma posterior para observar cuál es el comportamiento que está teniendo, ¿sale? Si está por arriba de 0.5, evidentemente tenemos que continuar la antibiótico-terapia y se va a volver a repetir la toma de procalcitonina entre 2 a 3 días. No se toma diaria esta procalcitonina, sino que tiene factores predictivos cada 72 o cada 48 horas. Ahora, ¿cómo se va a dar el control de la fuente? Es decir, ya sé que sí tenía una infección, ya lo reanimé, ya estuve el diagnóstico. Ahora, ¿cómo le hago para controlar que no vuelva a resurgir esta infección? ¿Por qué? Porque también tenemos que recordar que existe un término que se llama sobreinfecciones o reinfecciones. Y entonces, todo ese tipo de situaciones, evidentemente, tiene que ser guiado a través de lo que fue el diagnóstico de nuestro paciente, ¿sale? Y la extracción también de forma oportuna de accesos invasivos que no requiera mi paciente. ¿A qué voy con esto? Mis pacientes cuando llegan sépticos o llegan con choque séptico, muy probablemente todos ellos van a requerir de ventilación mecánica invasiva, de la colocación de un acceso vascular, de una línea arterial, de una sonda vesical, de una sonda nasogástrica, orogástrica y demás. Es decir, puros dispositivos invasivos, ¿no? Que como la gente que estamos en terapias intensivas o que nos gusta la terapia intensiva, nos gustan los pacientes así, pero no es lo mejor. ¿Qué significa esto? Si mi paciente ya está consciente, ya lo desteté a lo mejor del tubo endotraqueal o antes de destetarlo, yo hago pruebas ventilatorias, veo que tiene gasometrías o cumple con criterios gasométricos para extubación, cumple con criterios ventilatorios para extubación, le quito el tubo. Ya no tiene caso que mantenga una ventilación invasiva que no requiere. Si veo que mi paciente ya tiene manejo de secreciones y puedo iniciar la vía enteral, pues no le continúo dando los alimentos o medicamentos por vía nasogástrica, retiro la sonda. Si mi paciente ya tiene control de esfínteres, está consciente, se puede movilizar un poquito más, le quito la sonda y entonces favorezco la eliminación por esfínteres y por medios propios. A eso es básicamente a lo que se refiere también el control de la fuente. Si mi paciente tiene un acceso central y yo tenía todavía un periférico, pues ya no tiene caso que continúe con el periférico, retiro el catéter periférico. Si ya no tiene monitor de vigilance, vigileo, retiro la línea arterial, ¿vale? Básicamente es esto. Ahora, el uso de vasoactivos que hace ratito estábamos mencionando. ¿Cuándo está indicado el uso de la norepinefrina? Cuando mi paciente ya lo reanime, ojo, principal indicación para el uso de vasoactivos o vasopresores o aminas, todas las fichas bibliográficas, todas las recomendaciones siempre nos dicen, primero reanima a tu paciente con líquidos. Una vez que tú ya le pasaste líquidos y ves que no es respondedor a volumen, ahora sí inicia vasopresor. Ojo, si mi paciente es hipotenso, llega al servicio de urgencias
No le pongo norepinefrina como primera elección. Primero siempre serán los líquidos. ¿Por qué? Por lo que ya les explicaba. Tengo que mantener la homeostasis. No funcionó, entonces ahora sí me voy con vasoactivos. ¿Cuál es el medicamento de primera elección? El de mayor evidencia o que más se recomienda siempre va a ser norepinefrina. ¿Cuál es la dilución universal o la que la mayoría de nosotros trabajamos? Pues es 8 en 100, 8 en 150 y nosotros tendremos que, como enfermeros, calcular cómo se está pasando microgramo, kilogramo, minuto, ¿sale? O microgramo, kilogramo, hora, dependiendo del tipo de medicamento, como ahorita lo vamos a ver en el caso de las aminas. Pero siempre será importante tampoco exceder las dosis que ya son tóxicas o donde ya empezamos a tener complicaciones a nivel capilar, ¿sale? Cuando empezamos a tener cambios de coloración, cambios de temperatura. ¿Por qué? Porque llegamos a procesos de toxicidad. Y hay que recordar, en este caso, que también a nivel renal se generan lo que son los precursores de la norepinefrina de forma natural, que se le conocen como metanefrinas. Entonces, si yo también pongo a sufrir al riñón haciendo uso de estos medicamentos, voy a tener otro tipo de complicaciones que no son nada graves. Ahora, cuando yo empiezo a ya sobrepasar dosis terapéuticas de norepinefrina, la siguiente línea o la siguiente recomendación es el uso de la vasopresina. Tenemos que recordar que la norepinefrina y la vasopresina también nosotros la producimos de forma normal. La vasopresina se empieza a generar acá arriba y tiene efectos a nivel del túbulo colector cuando genera mayor absorción de sodio y agua. Eso incrementa el volumen plasmático, ¿sale? O volumen circulante, y eso en automático nos incrementa de forma importante también la presión arterial. Y entonces es el segundo fármaco de elección. Tercer medicamento que se recomienda, ¿sale? Después de que todos estos de la nore y la vaso no funcionaron, es la dopamina. ¿Por qué se deja en tercer lugar y por qué no es una de las principales recomendaciones? Por una simple y sencilla razón. Son medicamentos proarrítmicos, es decir, puedo llevar a mi paciente de estar hipotenso, taquicárdico, y yo le pongo dopamina de forma luego, lo más probable es que me voy a generar una taquicardia ventricular, puedo generar algún otro ritmo que no va a ser nada grato y que no va a ser nada fácil de tratar, y entonces voy a tener otro tipo de complicaciones. Por esas situaciones que se deja en tercera opción, ¿sale? ¿Y cuándo utilizamos dobutamina? Esa es la última opción que vamos a tener, ¿sale? Y punto importante, hasta hace todavía, cuando yo estudiaba la licenciatura por ahí del 2010, 2014, todavía nosotros nos enseñaban que se administraban bajo gamas. Hoy en día ya no se administran ese tipo de medicamentos bajo gamas. Antes nos hablaban que tenían efectos alfa, beta y dopa o dobutaminérgicos. Ya no se utilizan así, y también está proscrito o no se recomienda la administración de dopamina como nefroprotector o cardioprotector, porque incrementaba el inotropismo, cronotropismo, y a nivel renal porque incrementaba el flujo sanguíneo, mejoraba la perfusión. Ya no se utiliza con esa finalidad, ¿sale? Y el uso de la dobutamina solamente en pacientes que muestran evidencia de hipoperfusión persistente, a pesar de haberle pasado líquidos, a pesar de meterles norepinefrina o vasopresina, ¿sale? Solamente en ese caso se utiliza la dobutamina, pero es hasta el último momento o la última instancia terapéutica que pudiésemos llegar a tener, ¿sale? ¿Por qué? Porque evidentemente son los medicamentos de mayor fácil acceso o que la mayoría de todos los hospitales tenemos, ¿sale? En conjunto con todo esto o las valoraciones que nosotros tenemos que estar haciendo, pues ya hoy en día también tenemos otro tipo de medicamentos, que era lo que les decía. Si yo paso una sobrecarga hídrica a mi paciente, puedo generar una insuficiencia cardíaca que puede ser tanto derecha como izquierda, y bueno, ya cuando tenemos ese tipo de complicaciones, hospitales muy poquitos, pues llegan a tener algún otro tipo de medicamento para sobrellevar ese tipo de complicaciones, como puede ser levosimendan o la milrinona, dependiendo del tipo de insuficiencia cardíaca, ya sea derecha o izquierda. Y bueno, se sugiere colocar un catéter arterial, salen todos los pacientes que requieran vasopresores. O sea, ¿qué es esto? Pues una línea arterial, ¿vale? ¿Cuáles son las arterias de predilección? La radial o la cubital. ¿Esto con qué finalidad? Para poder hacer el análisis de pulso de anda que hace ratito les estaba mencionando, y llevar una monitorización en tiempo real de cuáles son los efectos de estos vasopresores. Hay que recordar que las diluciones son prácticamente universales, pero las infusiones o la administración va totalmente
se me fue la palabra, va totalmente personalizada, por así decirlo, o va dependiendo de las necesidades de cada uno de nuestros pacientes. El uso de esteroides no se recomienda, ¿sale? Solamente en caso de que ni los vasopresores, ni los líquidos, ni todos los medicamentos que ya les pasé me estén dando resultado. ¿Por qué? Hay que recordar que todo lo que son los esteroides, o en este caso glucocorticoides o corticosteroides, porque se clasifican en estas dos grandes, bueno, en muchos más, tienen efectos deleterios, como cuáles, el incremento de los niveles de glucosa, que también tienen efectos deleterios por arriba de la meta, y también nos van a llevar a algo que se llama supresión inmunológica. Recordando todo lo que les dije al principio, CIRS, CARS y MARS. Es decir, yo voy a limitar al CARS, es decir, cierro totalmente la respuesta inmunológica y entonces solamente la respuesta inflamatoria la voy a exacerbar. O las respuestas mixtas las deprimo y entonces no voy a tener ese mecanismo compensatorio, ¿sale? Por eso solamente en casos muy específicos, cuando ya no funcionó ni el tratamiento hídrico, ni el tratamiento antibiótico, ni el uso de vasopresores, cuando no esté funcionando esto, es hasta entonces cuando voy a poder pasar esteroides. El esteroide de elección o que más se recomienda es la hidrocortisona, ¿sale? Y se debe de administrar de forma intravenosa 200 miligramos por día, es decir, cada 24 horas. Y bueno, el uso de hemoderivados. Nuestros pacientes con sepsis, hay que entender que se empiezan a generar múltiples complicaciones dentro de esto. Pueden desarrollar anemia por consumo, pueden desarrollar trastornos coagulatorios, entre otras. Y solamente está indicada las transfusiones de concentrados eritrocitarios cuando la hemoglobina es menor a 7 gramos por decilitro. ¿Esto por qué? Realmente la transfusión está indicada hasta este momento porque por debajo de 7 gramos es cuando se ve totalmente afectada el compromiso del transporte de oxígeno hacia los tejidos. No por otra cosa, realmente tiene que ver con el transporte de oxígeno, ¿sale? Les digo yo en ocasiones, cuando les doy clases a mis alumnos, uso esta analogía. Imagínense que ustedes tienen 1500 personas y normalmente deben de existir 300 combis para que esas personas se puedan trasladar hasta su destino. La anemia, o en este caso, porque está indicado, tienen esas mismas 1500 personas que son todas sus células, todos sus órganos, pero en lugar de tener las 300 combis, que serían los gramos por decilitro de hemoglobina, solamente tienen 100 combis, es decir, tienen que hacer el triple de trabajo para poder tratar de mantener. ¿Qué es lo que sucede? Que algunas de las personas van a llegar tarde, o sea, el oxígeno va a llegar tarde a algunas células y por lo tanto es cuando empezamos a tener complicaciones en este caso, como sería el incremento del lactato y por eso tenemos mayores riesgos de morbimortalidad. Y bueno, ¿cuál es otra de las situaciones importantes? Que no se sugiere el plasma fresco congelado para corregir las anomalías de coagulación, en esencia por hemorragia o procedimientos invasivos planificados, ¿sale? Es decir, no se debe de administrar tampoco plasma fresco congelado solamente porque sí, sino que tiene que haber otras pautas terapéuticas como la valoración del INR, el índice normado randomizado, para poder determinar cuáles son las situaciones de coagulación. Evidentemente estamos hablando de pacientes de terapia intensiva, pacientes que requieren alta complejidad en su tratamiento, que podríamos hacer uso de factor 7, en este caso el fibrinógeno. Y bueno, ¿cuándo se sugiere la transfusión de plaquetas? Cuando los recuentos sean menores a 10.000. Ojo, esto solamente cuando hablamos de sepsis. Cuando tenemos otro tipo de patologías, las pautas para las transfusiones son totalmente distintas. Cuando hablamos, por ejemplo, de pacientes de cáncer o de onco, con menos de 50.000 plaquetas se tienen que estar monitorizando y se tienen que estar vigilando, ¿sale? En ausencia de hemorragia manifiesta y cuando los recuentos sean menores a 20.000. Si el paciente tiene un riesgo importante de hemorragia o los recuentos de plaquetas más elevados, se recomienda para la hemorragia activa, para si va a entrar un procedimiento quirúrgico o procedimientos invasivos, ¿sale? O sea, si mi paciente ya lo tengo embatido, no le voy a hacer absolutamente nada, inclusive me puedo aguantar hasta menos de los 10.000, ¿sale? Para tener que transfundir. Ojo, pautas terapéuticas que en algunos lugares se utilizaban o que se llegan a seguir haciendo uso,
las inmunoglobulinas, la depuración y procesamiento sanguíneo y la anticoagulación no se recomiendan por absolutamente ningún medio, ¿sale? Hay que recordar que parte de las complicaciones importantes o una de las complicaciones más severas de esto pues es el SID, ¿no? La coagulación intravascular diseminada a consecuencia de un proceso séptico. No se recomienda el uso de la anticoagulación, sobre todo con el uso de heparinas fraccionadas, ¿sale? ¿Cuál es otra de las situaciones importantes a considerar de esto? También tenemos la ventilación mecánica, ¿sale? Ya mencionábamos pues, o bueno, ustedes ahorita en contexto de pandemia, me imagino que a lo largo de todo ese tiempo han empezado a ver que uno de los órganos que desafortunadamente más sufre en conjunto con el riñón todos estos procesos o todas estas descargas o estas tormentas de citocinas inflamatorias en conjunto con el riñón es el pulmón, ¿sale? Es uno de los órganos que puede estar funcionando de maravilla un día y al otro día, después de un choque séptico o de sepsis, empieza a disfuncionar de forma también muy abrupta. Hablar de ventilación mecánica es otro mundo. Vamos a dar unas pautas muy rápidas, porque hablando de ventilación mecánica tenemos que hablar de patrones de neumoprotección, tipos de ventilación que existen ya hoy en la actualidad, donde tenemos ya ventiladores con modos combinados muy lindos, realmente, que también en ocasiones son muy ¿cómo llamarlo? Muy amigables con nuestro paciente. Y bueno, en este caso el objetivo de volumen corriente son 6 mililitros por kilo de peso predicho, ¿sale? Ojo, este peso predicho no es lo que pesa mi paciente, ¿sale? Por ejemplo, yo, una persona de 1,60 tendría que tener un peso predicho de aproximadamente 72, 76 kilos a lo mucho, ¿sale? Pero si yo peso 90 kilos, no me vayan a calcular el volumen corriente a 90 kilos, es bajo peso predicho, ¿sale? El cuerpo o la masa incrementa, pero el tamaño del pulmón es así, definitivamente no. Entonces, el volumen corriente se va a calcular a 6 mililitros por kilo de peso predicho, ¿sale? En comparación con los 12 mililitros en pacientes por ejemplo, con el síndrome de dificultad respiratoria, ¿sale? Y el objetivo límite de superior para las presiones meseta no debe de ser o no debe de sobrepasar los 30, que esto de hecho sí son parámetros de neumoprotección. Ahora, ¿qué tipo de ventilación le podemos proporcionar a nuestro paciente? Puede ser una posición prona, ventilación no invasiva y el control y manejo del paciente con CIRA. El paciente con CIRA también es otra de las entidades patológicas muy frecuentes, ¿sale? Y el CIRA tiene causas pulmonares como extrapulmonares, ¿sale? Tenemos desde las trales, a consecuencia de la administración de hemoderivados de forma indiscriminada, hasta situaciones ya propiamente neumológicas, como una neumonía, ¿sale? Entonces la posición prona, ya sabemos ahorita en el contexto por la situación de COVID, que tienen pautas muy específicas, que deben ser pacientes muy específicos, con criterios y que los cumplan al 100%, si no de otra manera definitivamente no sirve la ventilación prona. Y bueno, ventilación no invasiva, eso es también a lo que corresponde el control de la fuente. Si mi paciente tiene datos de sepsis, tiene datos de choque séptico, pero el estado neurológico así lo permite, así como las características y los criterios para la ventilación no invasiva, yo siempre debo de estar optando o siempre debo de tener en primera instancia la ventilación no invasiva, ¿sale? Sobre la ventilación invasiva. ¿Por qué? Porque también me puede dar complicaciones severas el poner un tubo endotraqueal cuando mi paciente realmente no lo requiere, ¿vale? Y el control y el manejo del paciente con CIRA, que puede ser la administración de óxido nítrico, la administración de otro tipo de antibióticos en conjunto para disminuir ese tipo de respuestas. Y bueno, llegamos al control glucémico, ¿no? Vamos haciendo un poquito eso más reducido. La importancia del control glucémico es evidentemente que mi paciente no lo puedo dejar sin un aporte calórico, no lo puedo dejar sin aporte de carbohidratos, porque evidentemente no tendría de dónde echar mano para generar los sustratos necesarios para tanto la recuperación como el mantenimiento del metabolismo basal. Las metas terapéuticas deben de ser menor a 180 miligramos sobre decilitro, ¿sale? Y aquí un error del signo, debe de ser mayor a 110, ¿sale? Entonces,
El gol o la meta para lograr esto debe de ser mayor a 110 y menor a 180. En ese rango que se mantenga la glicemia, mi paciente va a estar muy bien. Eso es lo que nos recomienda la evidencia. Y evidentemente ya cuando tenemos el saludo de Heidel, nuestro glucómetro, pues no pinta nada bien las cosas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede?